¿Qué ocurre cuando un alma no logra ascender a la luz? Seguramente has escuchado historias de casas embrujadas, de lugares donde la gente siente presencias extrañas, de familiares que parecen no haber trascendido por completo después de la muerte. Pero, ¿y si te dijera que estas historias tienen una base científica? Durante más de 50 años de investigación sobre experiencias cercanas a la muerte, Raymond Moody y otros científicos han descubierto algo inquietante. No todas las almas hacen la transición suavemente. Algunas quedan atrapadas, perdidas, entre mundos. Y lo que voy a revelar hoy podría cambiar completamente la forma en que entiendes la muerte y lo que viene después. Comencemos por lo básico. En la gran mayoría de las experiencias cercanas a la muerte, el patrón es conocido. La persona sale del cuerpo, ve una luz resplandeciente, siente paz absoluta, encuentra a sus seres queridos fallecidos y regresa transformada. Esto sucede en alrededor del 86% de los casos documentados. Pero, ¿qué pasa con el otro 14%? El investigador Bruce Grayson, de la Universidad de Virginia, ha pasado décadas estudiando lo que él llama experiencias cercanas a la muerte, angustiantes. Y lo que ha descubierto desafía la narrativa simplificada de que la muerte siempre es una experiencia pacífica. Existen tres tipos principales de ECM, negativas. El primer tipo se llama experiencia inversa. La persona siente todo lo que esperaría de una ECM positiva, pero al contrario, en lugar de luz, oscuridad; en lugar de paz, terror; en lugar de amor incondicional, soledad absoluta. El segundo tipo es la experiencia del vacío. La persona se encuentra en un espacio infinito de nada, sin luz, sin sonido, sin presencia, solo una extensión eterna de oscuridad y aislamiento. Muchos describen esto como más aterrador que cualquier visión del infierno. El tercer tipo es la experiencia infernal, visiones de paisajes desoladores, seres amenazantes, sensaciones de tormento. Estas son las menos comunes, pero las más impactantes para quienes las experimentan. Una mujer que tuvo una experiencia de este tipo durante una cirugía cardíaca lo describió así: estaba en un lugar gris y frío. No había sol, no había calor, solo una extensión infinita de niebla y soledad. Podía oír voces a lo lejos, como gemidos, y había una sensación abrumadora de que estaba completamente sola, que siempre he estado sola, que siempre estaré sola. Regresó de esa experiencia transformada, pero no de la forma positiva que asociamos a las SM. Estuvo deprimida durante meses. Tuvo pesadillas. Cuestionó todo en lo que creía. Fue solo después de años de terapia e integración que logró extraer significado de aquella experiencia. Hoy cree que necesitaba confrontar su propia soledad, su miedo a la conexión, sus muros emocionales. Pero el camino fue mucho más difícil que para aquellos que vieron la luz. Otro caso documentado por Moody involucraba a un hombre que murió por sobredosis accidental. Describió haber estado en un espacio oscuro durante un período que pareció durar años. Podía sentir otras presencias alrededor, pero no conseguía verlas, ni comunicarse con ellas. Lo más perturbador era la sensación de estar completamente despierto, completamente consciente, pero incapaz de hacer nada, como estar atrapado en su propio cuerpo paralizado. Pero peor, porque no había cuerpo, solo conciencia, flotando en un vacío.
Fue reanimado después de varios minutos de muerte clínica y, como la mujer anterior, le llevó años procesar lo que vivió. Estos casos son minoría, pero su existencia plantea preguntas importantes. Pero aquí está la pregunta crucial. ¿Por qué algunas personas tienen estas experiencias y otras no? Raymond Moody pasó años investigando este misterio, y sus conclusiones son fascinantes. Primero, descubrió que el tipo de vida que la persona llevó no parece ser el factor determinante. Personas consideradas santas han tenido experiencias angustiantes. Criminales han tenido experiencias de luz y amor. La correlación simplemente no existe de la forma que las religiones tradicionales sugieren. Segundo, Moody notó que el estado mental en el momento de la muerte parece tener una influencia significativa. Personas que mueren en estados de extremo miedo, ira o culpa tienen más probabilidad de experiencias inicialmente negativas. Tercero, y quizás más importante, descubrió que muchas experiencias que comienzan como negativas se transforman en positivas, como si la fase inicial fuera un tipo de purificación o confrontación necesaria. Pero esto nos lleva a un fenómeno aún más misterioso. ¿Qué ocurre con las almas que no completan la transición? En 1993, Moody publicó un libro llamado Reunions. En él exploró el concepto antiguo de psychomanteums, cámaras de espejos usadas en la Grecia antigua para el contacto con los muertos. Y lo que descubrió fue sorprendente. En sus experimentos controlados, participantes reportaron contacto con personas fallecidas, pero algunos relatos eran diferentes. Describían conciencias que parecían confusas, desorientadas, atrapadas entre mundos. Esto resonaba con lo que culturas alrededor del mundo siempre han sabido. Los tibetanos hablan del bardo, un estado intermediario entre vidas donde la conciencia puede quedar atrapada si no sabe cómo navegar. El libro tibetano de los muertos es esencialmente un manual para evitar este destino. Los católicos desarrollaron el concepto de purgatorio, un estado intermediario de purificación antes de la transición final. Tradiciones africanas, asiáticas e indígenas de todos los continentes describen rituales específicos para ayudar a los muertos a partir. ¿Por qué tantas culturas independientes desarrollarían prácticas tan similares si no hubiera algo real detrás? En China, el Festival de los Fantasmas Hambrientos es celebrado anualmente. Se cree que durante este período los portales entre los mundos se abren y espíritus que no hicieron la transición adecuada pueden vagar por la tierra. Las familias preparan ofrendas, encienden incienso, hacen oraciones específicas para ayudar a estas almas a encontrar paz. En México, el Día de Muertos tiene raíces similares. No es solo una celebración de la memoria de los fallecidos, es un ritual para mantener la conexión entre los mundos y ayudar a los muertos en su jornada. En Japón, el festival Obon celebra a los ancestros que regresan temporalmente. Linternas son encendidas para guiarlos. Bailes son realizados en su honor. Y al final, linternas flotantes son soltadas en los ríos para ayudarles a retornar al otro lado. Estas tradiciones milenarias reflejan una comprensión intuitiva de que no todos los muertos parten inmediatamente y de que los vivos pueden ayudar en ese proceso. El Instituto de Ciencias Noéticas, fundado por el astronauta Edgar Mitchell,
realizó en 2024 un panel sobre espíritus ligados a la Tierra. El investigador Lloyd Auerbach presentó décadas de investigaciones de campo. Sus conclusiones fueron claras. Existen casos, bien documentados, de presencias que parecen ser conciencias humanas, que no han hecho la transición completa después de la muerte física. Pero, ¿por qué sucedería esto? Raymond Moody identificó varios factores que parecen contribuir a una transición incompleta. Primero, muerte súbita y traumática. Cuando alguien muere de forma inesperada, especialmente en accidentes o violencia, la conciencia puede quedar en estado de choque, sin percibir completamente lo que ha sucedido, sin lograr aceptar la nueva realidad. Segundo, apego excesivo al mundo material. Personas extremadamente ligadas a posesiones, lugares o incluso otras personas pueden tener dificultad en soltar. El apego crea un ancla que dificulta la transición. Imaginen a don Ramón, aferrado a sus rentas. Tercero, asuntos inacabados, secretos no revelados, perdón no concedido, disculpas no pedidas. Estas cuestiones pendientes pueden crear una resistencia inconsciente a partir. Es como dejar una ofrenda a medias en el Día de Muertos. El alma no encuentra el camino. Cuarto, miedo al juicio. Personas que creen firmemente que serán castigadas después de la muerte pueden, paradójicamente, crear esa realidad para sí mismas. El miedo las paraliza, impidiendo que sigan adelante. Quinto, confusión sobre la propia muerte. Esto es especialmente común en muertes súbitas o en personas que mueren bajo el efecto de medicamentos o drogas. Ellas simplemente no entienden que murieron. William Baldwin, un psicoterapeuta que pasó décadas estudiando lo que llamó terapia de liberación espiritual, documentó miles de casos. Sus protocolos clínicos fueron desarrollados para ayudar tanto a los vivos como a las conciencias que parecían estar atrapadas. Lo interesante es que sus descubrimientos son consistentes con los de Raymond Moody. La mayoría de las conciencias presas no son malevolentes, están confusas, asustadas, perdidas, y cuando reciben orientación adecuada, hacen la transición naturalmente. Baldwin identificó que, en muchos casos, una simple comunicación clara era suficiente, explicar a la conciencia que ella había muerto, que era seguro partir, que seres queridos estaban esperando, que la luz estaba disponible. En un caso particularmente revelador, Baldwin trabajó con una mujer que sentía una presencia constante en su casa después de la muerte de su suegra. La suegra había muerto súbitamente de un ataque cardíaco, y la relación entre las dos nunca había sido buena. Durante la sesión, Baldwin pidió a la mujer que hablara directamente con la presencia, que explicara que la suegra había muerto, que no había más conflicto, que estaba todo perdonado, que era seguro partir. La mujer relató que sintió un cambio inmediato en la energía del ambiente. La presencia que sentía hacía meses desapareció y nunca más retornó. Casos como ese se repiten en los registros de Baldwin y sugieren algo importante sobre la naturaleza de estas conciencias presas. Ellas no están allí para asombrar o perturbar. Están allí porque no saben que pueden ir, porque tienen miedo, porque tienen asuntos no resueltos, porque están confusas. Y cuando alguien ofrece orientación con amor y compasión, ellas consiguen partir. Esto levanta cuestiones fascinantes sobre la naturaleza de la conciencia. Si un alma
puede quedar presa por no saber que murió. Esto sugiere que la conciencia continúa funcionando de forma similar a como funcionaba en vida, con las mismas confusiones, los mismos miedos, las mismas limitaciones. Y si una simple orientación puede ayudar a esa conciencia a partir, esto sugiere que el estado de estar preso no es permanente o inevitable. Es una condición que puede ser resuelta, como desatar un nudo en un rebozo. Raymond Moody siempre fue cuidadoso en sus conclusiones. Él nunca afirmó categóricamente que almas quedan presas. Lo que él dijo es que las evidencias sugieren fuertemente esa posibilidad, y que si fuera verdad, tiene implicaciones enormes para cómo tratamos la muerte. Primero, la importancia de una buena muerte, prepararse para morir, resolver pendencias, hacer las paces, soltar apegos, no por miedo de quedar preso, sino porque eso facilita una transición suave. Segundo, la importancia de cómo tratamos a los moribundos y los muertos. Si la conciencia continúa después de la muerte física, incluso temporalmente, entonces, cómo nos despedimos importa. Lo que decimos importa. Los rituales importan. Pensemos en la importancia de las ofrendas y altares en el Día de Muertos. Tercero, la posibilidad de ayudar. Si conciencias pueden quedar presas por confusión, entonces podemos ayudarlas a partir, no a través de exorcismos violentos, sino a través de comunicación compasiva, orientación, amor, el DSM-5, el Manual Diagnóstico de la Psiquiatría. Incluye un diagnóstico llamado trastorno de trance disociativo. Código 307.89. Él reconoce que en ciertas culturas, experiencias interpretadas como posesión o influencia espiritual son clínicamente significativas. Eso no significa que la psiquiatría acepta la realidad de espíritus, pero significa que ella reconoce que esas experiencias son reales para quien las vive y que merecen tratamiento serio y respetuoso. Raymond Moody siempre navegó cuidadosamente entre la ciencia y la espiritualidad. Él nunca pidió que las personas creyeran ciegamente. Él pidió que investigaran, que cuestionaran, que mantuvieran la mente abierta, sin dejar el cerebro caer. Y las evidencias continúan acumulándose. Estudios de la Universidad de Virginia con niños que relatan memorias de vidas pasadas y frecuentemente incluyen detalles sobre el período entre vidas. Algunos niños describen haber quedado en un estado de confusión después de la muerte anterior, de no saber para dónde ir, de finalmente encontrar ayuda y orientación. Esos relatos de niños pequeños, sin exposición previa a esos conceptos, son particularmente convincentes. ¿Cómo un niño de 3 años inventaría una experiencia de estar perdido entre mundos? Un caso estudiado por Ian Stevenson involucraba a un niño que, a los 2 años y medio, comenzó a hablar sobre una vida anterior como soldado. Él describía haber muerto en batalla y después quedado en un lugar oscuro por un largo tiempo. Dijo que no sabía lo que había sucedido, que estaba confuso, que otros soldados muertos estaban allí también, pero nadie sabía qué hacer. Eventualmente, según el niño, una luz apareció y alguien vino a ayudarlo. Ese alguien explicó que él había muerto, que era seguro seguir. Y él fue para un lugar de paz antes de volver como un nuevo niño. Detalles así no vienen de dibujos animados o historias infantiles. Ellos reflejan algo más profundo, algo que esos niños parecen genuinamente recordar. La División de Estudios Perceptuales de la Universidad de Virginia ya documentó más de 2.600 casos de ese tipo.
y los patrones son demasiado consistentes para ser coincidencia. Jim Tucker, actual director de la división, observó que muchos niños describen el periodo entre vidas con detalles notables. Algunos hablan de haber elegido sus nuevos padres. Otros hablan de haber recibido instrucciones sobre su próxima vida. Y algunos hablan de haber quedado en estados de confusión antes de encontrar orientación. Entonces, ¿qué eso significa para usted? Si perdiste a alguien querido y sientes que esa persona no trascendió por completo, puede que tengas razón. No en un sentido supersticioso, sino en el sentido de que la transición tal vez no se haya completado del todo. Y tú puedes ayudar. Raymond Moody sugería que las conversaciones dirigidas al difunto pueden ser útiles. Decirle que sabes que murió, que está todo bien, que tú vas a estar bien, que es seguro partir, que la luz resplandeciente lo está esperando, que seres queridos están del otro lado. No importa si crees literalmente en eso. Lo que importa es la intención, el amor, el permiso para partir. Muchas tradiciones incluyen rituales en los primeros días después de la muerte, específicamente por esa razón. Los judíos tienen la Shiva, 7 días de luto formal. Los católicos tienen misas de 7º día. Los budistas tienen rituales que duran 49 días, correspondiendo al período del bardo. Estas tradiciones pueden haber surgido de observaciones empíricas a lo largo de milenios. Culturas notando que algo parecía diferente en los primeros días después de la muerte, desarrollando prácticas para ayudar. ¿Y qué hay de aquellos lugares donde las personas sienten presencias extrañas? Casas embrujadas, lugares que hielan la sangre. Raymond Moody era científicamente cauteloso, pero personalmente abierto. Visitó lugares supuestamente embrujados. Escuchó innumerables relatos, y su conclusión fue que algunos casos parecen genuinos. No todos, probablemente ni la mayoría, pero algunos. ¿Qué hacer en esos casos? El enfoque que Raymond Moody e investigadores como la doctora Isabel Baldwin sugerían era sorprendentemente simple. No miedo, no rituales elaborados, sino comunicación compasiva. Hablar con la presencia como si fuera una persona confusa, explicar la situación, ofrecer ayuda, apuntar hacia la luz. Esto funciona en los casos documentados por la doctora Baldwin y otros. Sí, frecuentemente, no siempre, pero frecuentemente lo suficiente para sugerir que hay algo real sucediendo. Un investigador de fenómenos paranormales relató un caso interesante. Una familia estaba experimentando actividad extraña en su casa. Puertas cerrándose solas, sonidos inexplicables, sensaciones de presencia, escalofríos. La historia de la casa reveló que el propietario anterior había muerto allí de forma súbita, solo. Nadie estuvo presente cuando falleció. Su cuerpo fue encontrado días después. El investigador sugirió que la familia hablara en voz alta, explicando la situación, diciendo que el antiguo morador había muerto, que la casa ahora tenía nuevos habitantes, que estaba todo bien, que él era libre de partir, que la luz resplandeciente lo estaba esperando, que sus seres queridos lo aguardaban. Después de hacer eso por algunos días, la actividad cesó completamente. Por completo. Puede ser coincidencia. Puede ser que la familia simplemente se haya acostumbrado a los sonidos normales de la casa. Pero casos como ese se repiten lo suficiente para merecer atención. Y el enfoque es tan simple que no hay mal en intentar. Incluso si no crees literalmente en espíritus atrapados.
Hablar con compasión y ofrecer permiso para partir es un acto de amor. Y los actos de amor nunca son desperdiciados. Pero tal vez la lección más importante sea otra. Si conciencias pueden quedar atrapadas por miedo, confusión o apego, entonces lo mejor que podemos hacer es prepararnos, no con miedo, sino con conciencia, resolver nuestras pendencias ahora, decir lo que necesita ser dicho, hacer las paces que necesitan ser hechas, practicar el desapego, contemplar la muerte no como enemiga, sino como transición. Los tibetanos llaman a esto meditación sobre la muerte. Los estoicos la practicaban diariamente. Los samuráis la cultivaban como arte, no porque fueran mórbidos, sino porque entendían que aceptar la muerte es la mejor forma de vivir plenamente. Y tal vez también de morir bien. La meditación tibetana específica instruye al practicante a visualizar su propia muerte, a imaginar el momento, a sentir el cuerpo disolviéndose, a ver la luz apareciendo y a seguir hacia ella sin dudar. Esto puede parecer macabro para sensibilidades occidentales, pero los tibetanos entienden algo que muchas culturas modernas olvidaron, que la muerte es una habilidad, y como cualquier habilidad, puede ser practicada. Aquellos que practicaron esta meditación a lo largo de la vida frecuentemente mueren de forma notablemente pacífica. Sus últimos momentos son descritos como serenos, sin lucha, sin miedo, como si estuvieran simplemente haciendo algo que ya habían hecho 1000 veces en sus mentes. Estudios modernos están comenzando a confirmar esto. Personas que contemplaron la muerte de forma saludable a lo largo de la vida tienden a tener muertes más tranquilas, menos ansiedad, menos lucha, más aceptación. Y si la investigación de Raymond Moody está correcta, tal vez también transiciones más suaves hacia lo que viene después. Raymond Moody frecuentemente citaba una frase que se convirtió en central en su trabajo. Uno no puede saber si está preparado para la muerte hasta enfrentarla, pero puede practicar la entrega, soltar, confiar. Esas son habilidades que podemos desarrollar en vida y que probablemente nos servirán cuando llegue la hora. En cuanto a las almas perdidas, si existen, tal vez lo mejor que podemos hacer sea estar atentos, no con miedo, sino con compasión. Si sentimos una presencia, ofrecer ayuda, si perdimos a alguien, garantizar que dimos permiso para partir. Y recordar que, según Raymond Moody, incluso conciencias que quedan atrapadas temporalmente eventualmente encuentran su camino. La luz resplandeciente no desiste de nadie. La ayuda está siempre disponible. La transición es posible, y ese tal vez sea el verdadero significado de la investigación de 50 años sobre la vida después de la muerte. No hay perdición permanente, no hay condenación eterna. Hay confusión temporal que puede ser resuelta. Hay apego que puede ser soltado. Hay miedo que puede ser transformado en confianza. Y al final, según aquellos que volvieron para contarlo, hay solo luz, amor, paz, reunión, hogar. Incluso para aquellos que demoran un poco más para llegar ahí. ¿Alguna vez has sentido la presencia de alguien que partió? ¿Alguna vez has tenido la sensación de que un ser querido no hizo la transición completamente? ¿O ya experimentaste algo que no pudiste explicar? Cuéntanos en los comentarios. Comparte tu experiencia, porque cada relato es una pieza del rompecabezas. Y juntos
Tal vez podamos entender mejor lo que realmente sucede cuando la jornada física termina y otra comienza. Ese es el legado de Raymond Moody. No respuestas definitivas, sino preguntas mejores y la valentía de explorarlas. Hasta el próximo video. Que la luz los acompañe.